Yo había dicho que venía de 2 a 4, pero el núcleo va a ir a la 4. Así que ya olvídate, preocupate por él, ¿sí? Listo. No, por más tarde después para que ya, hoy no vaya. Algo que vos tengas muchas ganas de ver. Si no, no vaya. ¿Sí? Bueno, acá estoy, discúlpenme. Entonces, habíamos visto que para que sea escalonada, reducida, en realidad algunos separan en una cosa es escalonada y otra cosa es reducida. Escalonada implica que el elemento principal de cada fila, que es el primer elemento no nulo, sea un 1 y esté a la derecha del elemento principal de la fila anterior. Hasta ahí esta cumple, esta también cumple, la C. Fíjense que la C tiene un escalón largo, uno cortito, otro largo y otro cortito. No hay problema, sigue siendo escalonada. ¿Sí? Y le agregamos la última condición que es, para que sea reducida, en cada columna en que hay un elemento principal de fila, por ejemplo acá, ven este 1 que está en la matriz C, fila 2, columna 3, si en una columna hay un elemento principal de fila, todos los restantes elementos de esa columna tienen que ser nulos. Eso es para que sea reducida. O sea, el punto 4 es para que sea reducida. ¿Está bien? De estas matrices, ¿cuáles son reducidas? A ver, la I3 es reducida. Sí. Sí, perfecto. Porque fíjense, acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. ¿La D es reducida? Sí, también. También. Sí. Acá tengo un 1, todos ceros. Acá tengo un 1, todos ceros. Le hago un pequeño cambio a la D. Le convierto esto en un 8. Ya no. ¿Sigue siendo siendo reducida? Sí. Sí. Porque en la columna en que no hay un elemento principal de fila, no me importa nada. Esta matriz, fíjense, es escalonada. El primer elemento no nulo de cada fila es un 1. Cada elemento principal de fila está a la derecha del anterior. Y en cada columna donde hay un elemento principal de fila, son todos ceros. O sea que esta es escalonada reducida. Vamos acá. ¿Esta es reducida? Sí. Sí, fíjense, tengo un 1, todos ceros. Tengo un 1 acá, todos ceros. Acá lo mismo y acá lo mismo. Esta, la B. Esa no. 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 Acá me falla este 1. Tendría que ser un 0. Acá me falla este 3. Tendría que ser un 0. Y acá me fallan el 5 y el 4. Tendrían que ser ceros. Esta es escalonada, pero no es reducida. Algunos autores de matemática usan las escalonadas, otros usan las escalonadas reducidas. Y esta no es escalonada porque el primer elemento no nulo no es un 1. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Escalonadas reducidas. En nuestros ejemplos son esta y esta. Si se fijan bien, el objetivo de la matriz escalonada reducida es parecerse lo más posible a la identidad. Lo que pasa es que a veces eso se logra cuando la matriz es cuadrada y no se anula ninguna fila, y a veces no se logra. Entonces, en matrices rectangulares nunca voy a poder terminar parecido a la igualdad, entonces escalonada reducida va a ser lo más parecido posible. ¿Qué es esto? Toda esta definición. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿cuándo una matriz es escalonada reducida? Sí, profe. Bueno, ¿por qué nos interesan las matrices escalonadas reducidas? Porque en los capítulos siguientes nosotros vamos a utilizar las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Y cada una de las filas de la matriz van a ser ecuaciones o van a ser los coeficientes de un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas. Fíjense la ventaja de que una matriz sea escalonada reducida y entonces en la última ecuación me aparezca por ahí una sola de las variables y la despejo enseguida. Ese es nuestro objetivo, hacia allá vamos. Entonces,
cada vez que nosotros podamos tener una matriz que sea escalonada, reducida, es mejor para algunos aspectos matemáticos de esa matriz. Bien, ahora, acá tengo 3 matrices. ¿Alguna de estas matrices es escalonada, reducida? La C. La C. No es reducida. No es reducida, muy bien. ¿Quién No me es molesta en la C? -3. menos 3. Menos 3. Hay O que sea, asegurarlo. claro, la C tiene el elemento no nulo de cada fila. El primer elemento no nulo es un 1. Se disponen de manera escalonada, pero en cada columna que hay un elemento principal de fila, no hay todos ceros. Molesta este menos 3. Esta es escalonada, ¿o no? La B. No, No. No. ¿Qué es lo que le falla? que el primer elemento de la fila no es un 1. Claro, tendría que ser un 1 acá y tengo un 3. Y esta es Que no está a la escalonada. derecha. No está a la derecha, está a la No izquierda. está a la derecha. O sea, fíjense, podría decir que el primer elemento no nulo de cada fila es un 1, eso está perfecto, pero el elemento principal de cada fila no se encuentra a la derecha del anterior. Acá este sí está a la derecha del anterior, pero este no. Bien. Aunque cambie la matriz, ¿se les ocurre algún modo trabajando sobre filas, no sobre columnas, haciéndole cosas a las filas? ¿Qué podríamos hacerle, por ejemplo, a la primera matriz para convertirla en una matriz escalonada reducida? La primera Intercambiar matriz. los números. ¿Intercambiar los números o para Eliminar la respetar fila. el concepto de fila? ¿Por qué no intercambio filas enteras? ¿Sí? ¿Qué les parece? Si Si se yo puede, intercambio adelante. la fila 2 y la fila 3, me queda así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí pasó a ser escalonada reducida. Ojo, ¿cómo se llama ahora esta matriz? Ya no es más la matriz A. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pero, mediante un recurso, que en este caso fue intercambiar 2 filas, logré encontrar una matriz que no es ella, pero que se parece mucho y que ahora sí es escalonada reducida. ¿Sí? ¿Y por qué intercambio 2 filas? ¿Alguna vez trabajaron con sistemas de ecuaciones? Sí. Sí. 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por ejemplo. Sí. Sí, ¿no? ¿Pasa algo si yo agarro 2 ecuaciones y pongo la segunda como primera y la primera como segunda? No pasa nada. No. La solución es la misma. La idea es esa. Como yo puedo intercambiar 2 ecuaciones entre sí, yo puedo intercambiar 2 filas entre sí en la matriz y muchas de las propiedades que a mí me interesan no van a cambiar. Entonces, en este caso me doy el permiso de intercambiar 2 filas para encontrar una matriz que no es la misma, pero que es escalonada reducida. Vamos a decir que esta matriz es equivalente por filas a la primera matriz. ¿Qué le podríamos hacer a la segunda matriz para que sea escalonada reducida? Si el problema es este 3, y si a mí alguien me diera permiso para multiplicar alguna fila por un número, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar la segunda fila por un tercio. Exacto. Entonces, si yo a la segunda fila la multiplico, puse un medio, pero es un tercio, perdón, ahí me equivoqué. Me queda esto. ¿Y por qué puedo multiplicar una fila por un número? Y por la misma idea que yo les contaba de los sistemas de ecuaciones. Si en un sistema de ecuaciones a una ecuación la multiplico entera por un número, ¿pasa algo? No pasa nada. La solución es la misma. Basado en esa idea, los matemáticos dijeron, bueno, entonces a una matriz yo le puedo multiplicar una fila por un número. Cambió la matriz. Ahora esta matriz ya no es la misma que esta. Pero, ¿qué ventaja tengo? Que bueno, que esta matriz ahora es escalonada reducida. Y este que sería el más difícil de todos. ¿Cómo hago para conseguir que ese 3 desaparezca?
si a mí alguien me dejara a una fila sumarle otra. ¿Vieron cuando ustedes agarraban dos ecuaciones y las sumaban entre sí porque capaz que una incógnita se eliminaba? En una Claro, si aparecía yo X y en si yo otra le sumo aparecía menos 0, X. 0, 3, 0, 3, 0, me va a quedar. Si le hago ¿qué cosa? Si le sumo una fila que sea 0, 3, 0. Por ejemplo, y Ya si no le. no, pero a ver, porque yo no le puedo sumar una fila que invente de cualquier lado, pero como esta fila tiene un 1, si le sumo esta segunda fila a la primera una vez, el menos 3 se convierte en 2. Si se la vuelvo a sumar, se convierte en 1. Si se la vuelvo a sumar, se convierte en 0. En vez de sumarle la segunda fila 3 veces, la multiplicamos por 3 y se la sumamos. ¿Qué les parece? Esa va a ser otra operación elemental sobre filas que me va a servir a la fila 1, le sumo la fila 2 multiplicada por 3. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense, 3 por 1, 3, más 3, más menos 3, perdón, 0. 3 por 2, 6, más 0, 6. Y 3 por 0, 0, más 1, queda el 1. Fíjense cómo estas tres matrices, mediante estos tres recursos, que son tres operaciones sobre filas diferentes, consiguieron encontrar una matriz equivalente a ellas, que es escalonada reducida, que ya no es la misma matriz, en los tres casos la matriz cambió, pero que tiene mucho que ver con la anterior. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas que yo les acabo de mostrar son las tres operaciones elementales sobre filas que se definen, que son intercambiar dos filas entre sí, multiplicar una fila por un número que no sea 0, o, esperen que ya que estamos, porque si no esto queda, si no, no se entiende el ejemplo. Este es un 3. Entonces, intercambiar dos filas entre sí, multiplicar una fila por un número, o agarrar una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra. ¿Sí? A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Esas tres operaciones se van a llamar operaciones elementales sobre fila. Y van a servir para ¿qué? A una matriz que no es escalonada reducida, convertirla en escalonada reducida. ¿Sí? Acá están las tres operaciones que ustedes leyeron en el apunte, que se llaman operaciones elementales sobre filas. También existen estas mismas operaciones sobre columnas, pero a nosotros no nos interesan. Y que son así. La primera operación elemental es multiplicar una fila por un escalar. Y se anota así. A la fila iésima la multiplico por k y la reemplazo. O sea, la reemplazo por ella misma multiplicada por k. Después, la otra operación elemental es a una fila sumarle otra fila multiplicada por un número, no nulo. Y la tercera operación elemental es intercambiar dos filas entre sí. Y lo que tenemos que tener bien claro, ¿para qué me sirvió la operación intercambiar filas? Para que te quede la matriz escalonada. Claro, para escalonar, para tratar de ordenar los elementos principales de fila. Entonces, la operación intercambiar filas está relacionada con lograr los elementos principales de fila. Después, multiplicar por un número, también para lograr que el elemento principal de fila sea un 1. O sea que estas dos operaciones, intercambiar filas y multiplicar filas por un número, están relacionadas con lograr el elemento principal de cada fila. En cambio, a una fila, sumarle otra fila multiplicada por un número, ¿con qué estuvo relacionado? Esta con el elemento principal de fila. ¿Y esta con qué estuvo relacionada? Con lograr ceros
sobre la columna del elemento principal de fila, o sea, con hacerla reducida. Esto es importante porque cuando nosotros tratemos de encontrar matrices escalonadas reducidas mediante operaciones elementales, no es cuestión de mandar operaciones elementales a lo loco, sino de ir pensándolas para qué sirven. Eso está escrito acá. El objetivo de las operaciones elementales es la 1, que es multiplicar por un número, y la 3, que es permutar, es lograr el elemento principal de cada fila. En cambio, la 2, que es sumarle a cada fila otra multiplicada por un número, es producir ceros en la columna de cada elemento, o sea, hacerla reducida. ¿Bien? Si tenemos bien claro para qué sirve cada operación elemental, luego es muy sencillo, a partir de una matriz, encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, o sea, esto está puesto acá en la definición. Cuando una matriz se encuentra a partir de otra mediante operaciones elementales sobre filas, las matrices se llaman equivalentes entre sí, equivalentes por filas. Entonces, si yo tengo esta matriz y quiero encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, ¿qué hago? Siempre hay que ir trabajando para armar una matriz escalonada reducida, hay que ir trabajando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, así y así. En realidad, lo primero que hago es lograr el elemento principal de fila 1. Y todos ceros en su columna. Luego, lograr el elemento principal de fila 2. Y todos ceros en su columna. Luego, el elemento principal de fila 3. Y todos ceros en su columna. Esto significa este diagrama. Entonces, vamos acá. Vamos a tratar de encontrar un elemento principal en la fila 1. Lo más a la izquierda posible. ¿Cómo? ¿Puedo multiplicar por un medio de la fila 1? Puedo multiplicar por un medio, es una operación válida. ¿Y por qué multiplico por un medio? Porque eso me va a permitir, ¿qué cosa? El elemento principal. Claro, y que sea acá, porque alguien me podría decir, puedo multiplicar por un cuarto, pero no me sirve que el elemento principal esté acá. Lo necesito acá, lo más a la izquierda posible. O sea, si yo quiero llegar a una matriz escalonada, así, necesito que el primer elemento principal en la fila 1 esté lo más a la izquierda posible. El ideal es en la columna 1. Entonces, ahí, multiplico por un medio. Uso la notación que decía la definición anterior. A la fila 1 la reemplazo por la fila 1 multiplicada por un medio. Y multiplicar la fila por un medio significa cada elemento de esa fila multiplicarlo por un medio. 2 por un medio, 1. 4 por un medio, 2. 6 por un medio, 3. ¿Bien? Y ya logramos el elemento principal en la fila 1, situado lo más a la izquierda posible. Ahora, ¿qué necesitamos? Que el 2 sea 0, el de abajo. Claro, no me paso a buscar el elemento principal en la fila 2. Primero hago todos ceros en la columna de ese elemento principal. Para lo cual necesito que el 2 se convierta en un 0. ¿Qué operación me sirve para que este 2 se convierta en un 0? Puedo hacer la fila 2 menos 2 por la fila 1. Claro, o sea, la operación es a una fila multiplicarla por un número y sumársela a otra. Y lo conveniente siempre es, como yo necesito acá un 0, tomo la fila que tiene el elemento principal, que en este caso es este, el 1, y lo multiplico por el opuesto de este. O sea, lo multiplico por menos 2 y se la sumo, que es lo mismo que me acabas de decir vos, Jessica, que es le resto la fila 1 multiplicada por 2. Entonces, fíjense, a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. 2 por menos 2, menos 4, más 0,
me da menos 4. 3 por menos 2, menos 6. Más 1, me da menos 5. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos el elemento principal de fila 1 y toda su columna con ceros en las demás posiciones. Recién ahí, ahora me voy a buscar el elemento principal en fila 2. Situado a la derecha de este, obvio porque yo ya le puse un 0 acá, y lo más cercano posible. Entonces, en este caso, ¿dónde podría tener un elemento principal de fila 2? ¿Y qué tengo que hacer para ello? Intercambiar Fila fila dos, no se fila puede, dos. así que multiplicar. Siempre, claro, las dos operaciones son intercambiar filas y multiplicar. Y está muy bien, como me dijeron recién, que intercambiar filas no puedo, no me sirve, no tengo con quién intercambiar, porque la 1 que ya la trabajé no la toco más. Entonces, lo único que me queda es multiplicar. ¿Y por qué multiplicaría la fila 2? Por menos un cuarto. Por menos un cuarto, muy bien. Entonces a la fila 2 la multiplico por menos un cuarto y la reemplazo. ¿Y qué me queda? 0 por menos un cuarto, 0. Menos un cuarto por menos un cuarto, 1. Menos 5 por menos un cuarto, 5 cuartos. Y ahí logramos el elemento principal en fila 2. El siguiente paso, ¿cuál es? El resto de los elementos. Eliminar este 2, ¿no es cierto? Conseguir que en la columna que tengo el elemento principal de fila 2, todos los restantes elementos sean 0. Para eso, ¿qué operación elemental sobre fila me sirve? Hacer la fila 1 menos 2 veces la fila 2. ¿O no se puede así? ¿Cómo? No escuché. Hacer la fila 1 menos 2 veces la fila 2, ¿no se puede hacer? Claro, sí, se puede. Se puede. Siempre, fíjense, si yo quiero convertir este número en un 0, a esta fila le tengo que sumar otra fila multiplicada por algo. Y siempre lo que voy a hacer es tomar la fila en donde está el elemento principal. Acá no me queda otra, porque tengo nada más que 2 filas. Pero si hubiera más filas abajo, siempre voy a tomar la fila que tiene el elemento principal en la columna en que estoy trabajando. En este caso es la 2. Bueno, a esta fila la multiplico por menos 2 para que me dé el opuesto de este y se la sumo. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2. ¿Qué consigo? Fíjense que el 1 por menos 2 me da menos 2. Más 2, 0. Este que está en la fila que yo ya había logrado un elemento, en la columna, perdón, que yo ya había logrado un elemento principal y todos ceros, no cambia. ¿Por qué? Porque como tiene todos ceros a la izquierda del 1, lo multiplique por lo que lo multiplique. En este caso menos 2 por 0, 0. Se lo suma al 1, sigue dando un 1. Eso es lo bueno, que de acá para la izquierda ya no cambia. Siempre y cuando yo haya tomado la fila que tiene el elemento principal en que estoy trabajando, multiplicada por un número y se la sume a otra. Entonces, 0 por menos 2, 0, no cambia. 1 por menos 2, más 2, 0. Y 5 cuartos por menos 2 me da menos 5 medios. Más 3 me da 1 medio. ¿Bien? ¿Hasta acá llegamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Por ahora todo bien, profe. Esta matriz a la que llegamos, ¿ya es escalonada reducida? Sí. Sí. Fíjense, el primer elemento no nulo de cada fila es un 1. Están en escalerita, cada elemento principal de cada fila está a la derecha del anterior. Y en cada columna que tiene un elemento principal de fila, los restantes elementos son 0. Esta matriz es una matriz escalonada reducida, que no es la matriz A,
pero es equivalente por filas a la matriz A. Y hay un teorema, no me acuerdo si viene acá. No, no lo tengo escrito acá, pero cada matriz es equivalente a una matriz escalonada reducida, y esa matriz escalonada reducida es única. O sea, la única matriz escalonada reducida equivalente a la matriz A es esta, no hay otra. Por más que ustedes hagan distintas operaciones, van a llegar a lo mismo. Si llegan a la escalonada reducida. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Es muy importante lo que les mencionaba. Por eso quiero copiarme ahora un ejemplito. Cuando llegué acá. Yo les dije que las operaciones intercambio de filas y multiplicar una fila por un número sirven para lograr elementos principales de fila. Y las operaciones sumarle a una fila otra multiplicada por un número sirven para lograr todos ceros en la columna del elemento principal de fila. En esta matriz, para lograr el elemento principal en la fila 2, ¿qué tuvimos que hacer? Multiplicar por un escalar. Multiplicar por un escalar, que en este caso fue menos un cuarto. Ahora, supónganse que yo hubiera tenido 0, un 0 acá, un 3 acá, y un 2 acá. Y acá hubiera tenido un 0. Una matriz de 3 por 3. ¿Cómo hacíamos para encontrar el elemento principal en la fila 2? Primero había que reordenarla. Cambiar Claro. la fila No se 3 por la fila puede. 2. Bien. ¿Por qué no puedo multiplicar la fila 2 por menos un quinto? Porque no sería escalonada. Claro, Pero porque podés, pero no te va si yo multiplico acá por menos un quinto, me va a quedar un 1 acá. Bárbaro, el elemento principal va a estar en la columna 3. Pero lo más probable es que acá después me quede un elemento principal en la columna 2 y no cumple con ser escalonada. Entonces, en este caso, recurro primero al intercambio de fila 2 y 3, por eso digo que esa operación también sirve para lograr los elementos principales de fila, y recién después multiplico por un tercio. ¿Bien? Y si en lugar de esto hubiera sido así, ¿qué hago ahí? multiplico por 0. Multiplicar por No menos sé. 2 la tercera. Multiplico por menos 2 la tercera, ¿para qué? Yo necesito un elemento principal de fila en la fila 2. Los candidatos son el menos 5, convertirlo en un 1, o intercambiar con la fila 2, con la 3, pero no gano nada, porque sigo teniendo el elemento principal en la columna 3. Sumarle a la fila 2, sumarle la 1. Si a la fila 2 le sumo la 1, le fabricaste un 1 acá. Pero acordate que dijimos que sumarle a una fila otra multiplicada por un número no sirve para lograr elementos principales de fila. Solamente sirve para lograr ceros en la columna de un elemento principal. ¿Sí? Porque fíjate, pero está bien, o sea, porque estamos acá para ver qué conviene y qué no conviene. Si yo le sumo a la fila 2, la fila 1, esto que antes lo convertí en 0, ahora se lo convierto en 1. Y empeoro. Entonces,
Nunca voy a usar la operación de a una fila sumársela a otra para encontrar elementos principales de fila. Siempre voy a usar multiplicar por una fila por un número o intercambio de fila. Acá lo que puedo hacer es multiplico por menos un quinto, pero no me voy a salvar de que el elemento principal de la fila 2 quede en la tercera columna. O podría intercambiar la fila 2 con la 3, pero no gano nada porque sigo con que el elemento principal de fila me va a quedar en la columna 3. ¿Está bien? O sea que esta matriz va a quedar escalonada, pero va a quedar con un escalón largo. Lo que sí podría ocurrir es que si yo acá tuviera un 1, alguien me dijera, en vez de multiplicar la fila 2 por menos un quinto, intercambiemos la 2 con la 3, que ya el 1 está convertido en 1. Eso sí es válido, no hay problema. ¿Se entiende cómo funciona la mecánica de las operaciones elementales para conseguir matrices escalonadas reducidas? ¿Sí? Bueno. Seguimos acá. Este ya lo hicimos. Ahí tenemos la matriz escalonada reducida equivalente a mi matriz. Ahí tengo otro ejemplo. ¿Se animan a ir trabajándolo ustedes y me van diciendo? ¿Tienen hoja y papel? Copien esa matriz y díganme qué hay que hacer para conseguir o para arrancar con elemento principal en fila 1. Acuérdense, siempre avanzamos de arriba para abajo, fila por fila, ¿sí? Y de izquierda a derecha. O sea, siempre queremos conseguir el elemento principal en la fila 1 lo más a la izquierda posible. Luego el elemento principal en la fila 2 lo más a la izquierda posible y a la derecha del de fila 1. Acá, ¿qué haríamos? Multiplicamos por un tercio la fila 1. Primero daría Podemos vuelta multiplicar. las filas, que ya está hecha. Ah, ¿Cómo? verdad, también. Yo primero cambiaría las Bueno, filas que ya están hechas. Están las dos opciones en este caso. Puedo multiplicar la fila 1 por un tercio o puedo intercambiar fila 1 con fila 2 porque ya está hecha. Nos va a llevar al mismo resultado. Yo acá hice multiplicar la fila 1 por un tercio. ¿Sí? Y entonces cuando multiplico la fila 1 por un tercio me queda así. 3 por un tercio, 1. 6 por un tercio, 2. Ya tengo el elemento principal en la fila 1 conseguido. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar que el resto de los elementos sean 0. Muy bien. No me voy a buscar el elemento principal de fila 2 todavía. Primero completo esa columna con todos ceros. Para que haya un 0 acá, ¿qué hago? Le resto la columna anterior, o sea, la fila, fila 2 menos fila 1. Exacto. A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 1, que es lo mismo que restársela, pero para cumplir como está definida la operación. Fila 2 más la fila 1 por menos 1. 1 por menos 1, menos 1, más 1, me queda 0. 2 por menos 1, menos 2, más 2, me queda 0. Después, La fila 3 menos 9 por fila 1. exacto, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 9. Y entonces me queda 1 por menos 9, más 9, 0. 2 por menos 9, menos 18, más 18, 0. Y me quedo así. ¿No se podría hacer, profe, la fila, o sea, multiplicarle la fila 2 a la fila 3? Párate. Acá, a la fila 2, multiplicarla por qué cosa. A la fila 3 multiplicarle a la fila 2, o sea, el resultado te va a quedar 0, 0 igual. No, pero esa no es ninguna operación elemental sobre filas, multiplicar dos filas entre sí. Yo puedo hacer tres cosas. Multiplicar una fila por un número que no sea
0. Por ejemplo, lo que dice acá. Multiplico una fila por 1/3. O multiplicar una fila por un número y sumarle eso a otra fila. Pero yo no puedo multiplicar término a término 2 filas. Esa no existe. ¿Está bien? Y después la tercera operación es intercambiar 2 filas entre sí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí, está bien, gracias. Bueno, entonces, fíjense que para lograr estos dos ceros, este 0 y este 0, yo a ambas filas les sumé la fila que tenía el elemento principal, que era la fila 1. A veces cuando estamos haciendo esto decimos que este es el pivote, porque estamos trabajando sobre este pivote. Le sumé esa fila multiplicada por un numerito. Y ese numerito resultó ser el opuesto del numerito que yo quería eliminar. ¿Por qué? Porque aprovechando que en la fila 1 el elemento ahí vale 1, acá, multiplicado por -1 me va a dar -1 y se va este. Y multiplicado por -9 me va a dar -9 y se va este. Esa es la mecánica siempre. A cada fila le voy a sumar la fila del pivote multiplicada por el número opuesto al elemento que yo quiero eliminar. Nuevamente, esta matriz es escalonada reducida, ¿no? El primer elemento no nulo en cada fila es un 1, es en la primera nada más porque las otras dos filas son todos nulos, y en la columna que tiene un elemento principal de fila, todos los demás elementos son ceros. ¿Está bien? Bueno, ahí, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. La matriz escalonada reducida equivalente me sirve para varias cosas. Una de ellas es calcular lo que se llama rango de una matriz, que tiene varias maneras de calcularse. Una de las maneras de calcularse es contar la cantidad de filas no nulas que tiene la matriz escalonada reducida equivalente. ¿Sí? Acá dice, se llama rango de una matriz al número de filas no nulas de la matriz escalonada reducida equivalente a ella. ¿Qué quiere decir? Me vengo al primer ejemplo. Quiero averiguar el rango de la matriz A. Me busco su matriz escalonada reducida equivalente. ¿Cuántas filas no nulas tiene? Ninguna. No nulas. 2. 2. Las dos filas son no nulas. Entonces el rango de la matriz A es 2. Ojo, acá también había dos filas no nulas. Pero eso no quiere decir que el rango sea 2 hasta que no llego a la escalonada reducida equivalente. Vamos a otro ejemplo. El de la matriz B de recién. Esta es la matriz B. Quiero averiguar el rango. Ella tiene 3 filas no nulas. Pero el rango va a ser la cantidad de filas no nulas de su matriz escalonada reducida equivalente. Que la encontré acá. ¿Cuántas filas no nulas tiene? Una. Una. Entonces el rango de la matriz B es 1. Ojo, porque este es un error muy común. Decir que el rango es la cantidad de filas no nulas. Es la cantidad de filas no nulas de su matriz escalonada reducida equivalente, no de ella. Salvo que ella ya sea escalonada reducida. Entonces ya el rango es la cantidad de filas no nulas de ella. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que puedo hacer calculando la matriz escalonada reducida equivalente es averiguar el rango de una matriz. Después vamos a ver otra manera de averiguar el rango también. En nuestro ejemplo, entonces, el rango de la matriz A era 2, porque su escalonada reducida equivalente tenía 2 filas no nulas. Y se anota así, rango de A. A veces esto lo escriben con la letra rho griega. El rango de la matriz B, a pesar de que ella tenía 3 filas no nulas, su matriz escalonada reducida equivalente tenía una sola fila no nula. Entonces su rango es 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bárbaro. Y una de las utilidades muy importantes es que si yo tengo una matriz cuadrada, una de las cosas que yo puedo querer hacer es averiguar si tiene inversa y encontrar la matriz inversa.
¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz cuadrada, cualquiera, mediante operaciones elementales, fíjense, tengo una matriz de orden n. Mediante operaciones elementales, puedo encontrar su matriz escalonada reducida equivalente, que la llamamos R por ser la reducida equivalente de esta. Si esta matriz era cuadrada, esta matriz, ¿cómo es? Raíz cuadrada. ¿De qué orden? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Si esta matriz era cuadrada, supongamos que era de 3 por 3, ¿esta matriz de qué orden es? Igual. 3. También de 3 por 3. Perfecto. O sea, esta es una matriz cuadrada del mismo orden que esta. ¿Va a ser la identidad? No sabemos. ¿Por qué? Porque, vamos a un ejemplo más acá. Capaz que la matriz escalonada reducida equivalente era la identidad, o capaz que no, capaz que era esta. ¿Vamos? No necesariamente la matriz escalonada reducida equivalente de 3 por 3 de una matriz de 3 por 3 original es la identidad. Puede que sí o puede que no. Bien, podría ser que me haya quedado así. Entonces, el teorema me dice que si dada una matriz cuadrada, su matriz escalonada reducida equivalente, tengo suerte y es la identidad de orden n, entonces la matriz A tiene inversa. Entonces fíjense el teorema. A tiene inversa o es invertible si y solo si su matriz escalonada reducida equivalente es la identidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a mí me dan una matriz cuadrada de 3 por 3 y me preguntan, che, ¿tiene inversa esta matriz? Le busco la matriz escalonada reducida equivalente. Si llegué a la identidad, tiene inversa. Si no llegué a la identidad, supóngase que llegué a una matriz que es escalonada reducida equivalente, pero no es la identidad, no tiene inversa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, uno podría decir, che, mucho laburo llegar a la matriz escalonada reducida equivalente solamente para saber si tiene o no inversa. Lo bueno es que el teorema me dice además que la secuencia de operaciones elementales que transforma a la matriz A en la identidad, si esa misma secuencia, que va a ir acá, ¿no es cierto? Yo acá hago varias operaciones elementales. 1, 2, 3, 4, hasta que llego a la matriz escalonada reducida equivalente. Si llegué a la identidad, el teorema me dice, esa misma secuencia de operaciones elementales, que acá las puse con unas X, ¿no? Si se lo aplicás a la identidad, la misma secuencia, tal cual, te va a dar por resultado la matriz inversa de A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a algunos de los ejemplos anteriores. Esta no era cuadrada, pero imagínense que hubiera sido una matriz cuadrada. La secuencia de operaciones elementales para encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, ¿cuál es? ¿No son esos que hicimos ahí a la izquierda? Acá, esta, y esta. 4 operaciones elementales sobre fila. Esa misma secuencia, si esta hubiera sido cuadrada y si hubiera llegado a la identidad, esa misma secuencia, en ese mismo orden, se lo aplico a la identidad y encuentro la matriz inversa de A. ¿Sí? Entonces, yo lo único que tendría que hacer es, me vengo al ejemplo de acá. Si agarro una matriz cuadrada
le aplico una secuencia de operaciones elementales sobre filas y llegué a la escalonada reducida. ¿Es la identidad? Ah, buenísimo. Me anoté las operaciones que apliqué, se las aplico a la identidad y voy a encontrar la matriz inversa de A. ¿Bien? Pero vino alguien más práctico y dijo, no, pará, no hagas tanto laburo entonces. Cuando vas a hacer la secuencia de operaciones elementales, poné la matriz A y le vas a ir haciendo las operaciones abajo. Esta. Pero además, ponete la matriz identidad al lado y anda haciéndole las mismas operaciones. ¿Por qué? Porque de ese modo, si acá, cuando llegaste a la escalonada reducida equivalente de esta, las ponés las dos como si fueran una sola matriz. Si acá encontraste la identidad, entonces al lado vas a tener la matriz inversa. ¿Por qué? Porque si le apliqué las mismas operaciones elementales a los dos lados, la secuencia de operaciones elementales que transformó a la matriz A en la identidad, transforma a la identidad en la matriz inversa. ¿Se entiende? Y nos ahorramos trabajo, porque ya lo vamos haciendo todo de un saque. Entonces, el método dice, vamos a calcularle la inversa, si existe, a esta matriz. Entonces, vamos a aplicarle operaciones elementales y vamos a ver si llegamos a la matriz escalonada reducida equivalente y es la identidad. Si es la identidad, entonces la que vamos a tener la misma secuencia de operaciones elementales transforma la identidad en la matriz inversa. Pero lo vamos haciendo todo junto. Entonces, se escriben así las matrices. Pongo la matriz A, hago una raya vertical para estar presente de que la de la izquierda es A y la de derecha es la de identidad. Y ahora empiezo a hacer operaciones elementales sobre filas, tratando de convertir a esta matriz en su escalonada reducida equivalente. Y que esa matriz escalonada reducida equivalente, si llegó a ser la identidad, a la derecha voy a tener la inversa. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, arrancamos a ver si sale. ¿Cómo hago para encontrar la escalonada reducida equivalente? Acuérdense que siempre de este lado que miro, ¿eh? Puedo invertir las filas o multiplicar la primera por un medio. La fila 1 por fila 2 o multiplicar la primera. Bien, intercambiar dos filas, la 1 con la 2, así ya tengo un 1 acá. O puedo multiplicar a la fila 1 por un medio. No me acuerdo qué hice yo. Esperen que esto está como la mona. Un segundo. Esperen un segundito. Se me mezclaron dos PowerPoint. Ahí vamos, ¿se ve? Ahí tengo las dos matrices. Sí. Entonces, acá este ejemplo, no lo hice yo en realidad, lo fui tomando, creo que es el que está en el apunte este ejemplo. Lo que hace es multiplica la primera fila por un medio para lograr el elemento principal de fila 1 lo más a la izquierda posible, en este caso es en la columna 1. Pero guarda, como dijimos que la misma secuencia de operaciones que aplico sobre A y me lleva a la escalonada reducida, si la aplico sobre la inversa, me lleva a la identidad, perdón, si la aplico sobre la identidad, me lleva a la inversa, ya voy aplicando la misma operación de los dos lados. O sea, multiplico por un medio toda la fila. Entonces, 2 por un medio, 1. 3 por un medio, perdón, 6 por un medio, 3.
Menos 4 por 1/2, menos 2. Y acá 1 por 1/2 me queda 1/2. ¿Sí? Entonces voy aplicando la operación elemental sobre las dos filas, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Bien? Bueno, ahora ya tengo el elemento principal de fila 1. ¿Cuál es el siguiente paso? El resto de los elementos sean nulos. Conseguir un 0 acá y un 0 acá. Para conseguir un 0 acá, ¿qué hago? Fila 2 menos fila 1. Muy bien. A la fila 2, en realidad sería, le sumo la fila 1 por el opuesto del numerito que es menos 1, que es lo mismo que decir, le resto la fila 1. Muy bien. Y siempre lo hago con la fila que tiene el pivote. Entonces, 1 menos 1, 0. 4 menos 3, perdón. Sí, 4 menos 3, 1. 1 menos menos 2, 3. Y guarda acá. 0 menos 1/2, menos 1/2. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Fíjense cómo la matriz de la derecha ya empezó a cambiar y empezó a alejarse de la identidad, ¿no? Ya no es la identidad. ¿Y qué me va quedando? Y qué sé yo, cualquier cosa. Hasta que yo no llegue al final, no sé si encontré la inversa o no. ¿Bien? Ya tenemos un 0 acá. ¿El próximo paso cuál es? En la última fila, el primer elemento sea 0. Así que Sea 0. le sumo la primera fila multiplicada por menos 2. Exacto. Siempre la fila del pivote multiplicada por, como la fila del pivote va a tener un 1, es fácil. Multiplicada por el opuesto a él. En este caso es menos 2. Acá está. Entonces, fíjense. 1 por menos 2, más 2, 0. 3 por menos 2, 6, menos 6. Más 6, 0. Es este 0. Menos 2 por menos 2, menos 4. Más 1, perdón, menos 2 por menos 2, 4. Más 1, 5. Menos 2 por 1/2, menos 1. Más 0, menos 1. 0 por menos 2, 0. Más 0, 0. 0 por menos 2, 0. Más 1, 1. ¿Está bien cómo quedó ahí? Recién ahí me quedó el elemento principal en fila 1, un 1. Y todos los elementos que están en la columna del elemento principal de fila 1 son ceros. ¿Está bien? Bueno. Paso siguiente. Tengo que hacer 0 al 3. Claro. Busco el elemento principal en fila 2. Ya lo tengo. Porque el primer elemento no nulo en la fila 2 ya es un 1. Si esto hubiera sido un 2, multiplicaba por 1/2. Pero como ya es un 1, listo, queda ahí. Sin problemas. ¿Ok? Entonces ahora necesito convertir en ceros todo lo que está en la columna. ¿Cómo hago para convertir este 3 en 0? A la fila 1, Sí. no, que diga el compañero, no hay problema. Cualquiera, no se peleen, de a uno. Bueno, Vamos, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 3. Por menos 3, muy bien, porque así menos 3 por 1 me queda 3 y al sumarse me da 0. A la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 3. Y entonces, ¿qué me queda? La 1 por menos 3, más 3, 0. 3 por menos 3, menos 9. Menos 2, menos 11. Menos 1/2 por menos 3, menos 3 medios. Más 1/2, 2. A ver si digo bien. Menos 3 por menos 1/2. No, perdón, menos 3 por menos 1/2, más 3 medios. Más 1/2, 2. Ahí me había equivocado.
Menos 3 por 1, menos 3. Más 0, menos 3. Y menos 3 por 0, 0, más 0, 0. Bien, ya tengo elemento principal en fila 1, elemento principal en fila 2, todos ceros en la columna del elemento principal de fila 1, todos ceros en la columna del elemento principal de fila 2, y ahora vamos a tratar de encontrar un elemento principal en fila 3. Ahí es fácil, multiplico por un quinto. Es fácil, multiplico por un quinto, me queda un quinto por un quinto, 1 por un quinto, 1, menos 1 por un quinto, menos un quinto, 0 por un quinto, 0, 1 por un quinto, un quinto. ¿Bien? Y ahora tenemos que convertir en ceros este elemento y este. Para lo cual, ¿qué le voy a hacer a cada una de estas dos filas? A la fila 1, Le sumo la fila 3 multiplicada por menos 11 veces. claro. En realidad, como n es menos 11, tomo lo opuesto, 11. A la fila 1 le sumo 11 por la fila 3. Así, fíjate, te queda 11 por una, 11. Menos 11, 0. Bien, ¿Bien? Y a la fila 2 le voy a sumar la fila 3. Siempre le sumo la fila del pivote, multiplicada por menos 3, en este caso, que es su opuesto. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Y entonces, bueno, hay que hacer las cuentas. A ver, si quieren las repasamos. Fila 11, 3 por 11. Me da 11 por 1, 11. Menos 11, 0. 11 por menos un quinto me da menos 11 quintos. Más 2, qué sé yo, me da menos un quinto. Bueno, hay que hacer la cuenta con fracciones. 0 por 11, 0. Más menos 3, me queda menos 3. Un quinto por 11, 11 quintos. Más 0, 11 quintos. Ahí está, cortadito, pero está. Y lo mismo cuando multiplico por menos 3, me queda menos 3. Por 1 menos 3 más 3, 0. Menos un quinto por menos 3, 3 quintos. Más un medio, bueno, hay que hacer la cuenta. Parece que da un décimo. Menos 3 por 0, 0, más 1 me da 1. Menos 3 por un quinto, menos 3 quintos, más 0, menos 3 quintos. ¿Bien? Conclusión. ¿Llegué a la matriz escalonada reducida equivalente? Sí, y es la inversa. Sí. Sí, Y es la identidad, digo. claro. Acá ya no puedo seguir. Y además, tuve la suerte de que es la identidad. Que podría no haber sido, pero en este caso fue. Entonces, como esta es la identidad, el teorema dice, entonces A tiene inversa. Y además, la misma secuencia de operaciones elementales, que son estas. Esta operación, esta y estas dos, aplicadas sobre la identidad, me la convierten en la inversa. Como yo ya la fui aplicando, porque le puse la identidad al lado y le fui aplicando la misma secuencia, esta que tengo aquí al lado es la matriz inversa de A. ¿Sí? Y entonces ahí está una de las cosas más potentes del método de operaciones elementales sobre filas y encontrar la matriz escalonada reducida equivalente, porque me permite calcular la inversa de una matriz. Les dejo para ustedes que practiquen. Si ustedes multiplican A por A a la menos 1, van a ver que les da la identidad. Si no les da la identidad es porque nos equivocamos en alguna cuenta. Este ya está verificado porque lo tomé del apunte, así que este da bien. ¿Ok? ¿Qué podría haber sucedido? Imagínense, por ejemplo, que en este paso, cuando a la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1, acá me hubiera quedado un 0. Hubiéramos llegado acá con un 0. Y acá con un 0. ¿Hubiera llegado a una matriz escalonada reducida equivalente? Sí.
No me paso nunca a buscar los elementos principales de fila del otro lado de la raya, ¿eh? Siempre trabajo acá. ¿Hubiera llegado a la matriz escalonada reducida equivalente de la matriz A? Sí, pero no era la identidad. Como la matriz escalonada reducida equivalente es única, al no ser la identidad, quiere decir que A no tiene inversa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no siempre voy a tener inversa. Sí. Y en ese caso, alguien podría decir, che, y entonces, si esto llegó a la matriz escalonada reducida, supónganse que acá terminé con un 0, que no es la identidad. Entonces, ¿esta es la inversa o no es la inversa? No es la inversa. No es nada. ¿Y entonces qué? No tiene inversa. Chao, se acabó. No tiene inversa. Y entonces acá la duda es, y entonces toda esta secuencia de operaciones sobre la identidad la hice de gusto. Sí, es cierto. Es el riesgo. Si no pongo acá esta matriz identidad y lo dejo para después, es más dificultoso aplicarle a la identidad toda esta secuencia de operaciones elementales. Vale la pena correr el riesgo y ya aplicar de una a las dos. Pero corro el riesgo de que si no tenía inversa, todo esto lo hice de gusto. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Bueno, y un punto que es muy importante, se puede ver acá. Fíjense que cuando paso de esta matriz con el elemento principal de fila a hacer ceros en su columna, acá está bien puesto de manifiesto que yo tomo a cada una de las filas, a la 1 y la 2, que es donde quiero provocar los ceros, le sumo la fila del pivote multiplicada por un número conveniente. Fíjense qué ocurriría y por qué es eso importante. ¿Están viendo el Paint? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Fíjense si yo hubiera tenido esta matriz, pero hubiera tenido un 1 ahí. Entonces, la pregunta es, para lograr un 0 acá, ¿cómo hago? Le sumo la fila 3 multiplicada por 11, habíamos dicho. Le sumo la fila 3 multiplicada por 11. Eso es lo que hicimos. ¿Tengo otra alternativa? Sí, pero te modifica otras cosas. Claro, exacto. Porque acá uno cae siempre en la tentación de decir, ¿por qué no hago que a la fila 1 le sumo la fila 2 por 11? Sí, a veces cuando no conocemos tanto decimos, si total es lo mismo, multiplico por 11 acá, cuando se lo sumo esto me va a dar 0, multiplico por 11 acá, cuando se lo sumo me va a dar 0. ¿Cuál es el problema de esta propuesta? Que te agrega otro número en la segunda columna. Claro, me va a hacer aparecer un 11 acá y estoy deshaciendo trabajo. O sea, yo me tomé el trabajo de generar este 1 y todos sus ceros. Después este 1 y todos sus ceros. Si después, para lograr este 0, acá le encajo un 11, soné, voy para atrás. Por eso siempre es importante, cuando estoy trabajando en esta columna, a cada fila, sumarle la fila del pivote, que es la que estoy seguro que de ahí para la izquierda tiene todos ceros, y entonces esta fila multiplicada por lo que sea y sumada a cualquiera,
de esta raya para la izquierda no cambia nada a nadie. Esto es muy importante y esto es la principal fuente de error cuando uno no tiene idea y se manda y a lo salvaje, digamos, dice, bueno, yo empiezo a hacer operaciones elementales como sea. O sea, ¿esta operación elemental es válida? Sí. ¿Me podría llevar a la matriz escalonada reducida? Y sí, pero tardó más, porque acá me aleja. Entonces después van a tener que venir a tratar de convertir este 11 en 0 y voy a dar más vueltas. Si tengo suerte y llego, voy a llegar bien a la escalonada reducida. Pero el algoritmo no es ese. Entonces, el método es, cada vez que tengo que lograr ceros en una columna, lo hago sumándole la fila del pivote, que a la izquierda de él ya tiene todos ceros y no modifica nada más, multiplicada por un número conveniente. En este caso, la operación correcta, entonces ya dijimos que era a la fila 1, le sumamos, ¿sí?, la fila 3 por 11, que es la fila que tiene el pivote. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Después cuando ustedes estén haciendo ejercicio, por ahí lo van a apreciar mejor, cuando tengan distintas alternativas y digan, che, ¿cuál le sumo? ¿Le sumo esta? O a veces incluso, después de pasar esto, miren. Que tengan eso. Y eso. Y entonces uno dice, y para lograr un 0 acá, le sumo la fila 2, que ya tengo un 3. 3 menos 3, 0. Pero me aparece este 1. O otro dice, y para lograr un 0 acá, a la fila 2 le sumo la fila 1. 3 menos 3, 0. Pero me aparece este 1 acá. ¿Sí? Entonces, cuidado con estas tentaciones. Hay que ser metódico. Siempre voy armando los elementos principales de fila con las operaciones intercambiar fila o multiplicar fila por un número. Y después voy haciendo que sea reducida, o sea, logrando todos los ceros de cada columna, sumándole a cada fila la fila del elemento del pivote de esa columna. En este caso estoy trabajando en la columna 3, la fila del pivote de la columna 3 es un 1. ¿Sí? Y chau. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Después, ¿qué otra cosa podría haber sucedido? Si acá me hubiera aparecido un 0, ¿a dónde buscaba el elemento principal de fila? 2. ¿Cómo era la pregunta? Claro, imagínense, vamos a limpiar un poco. Lo tenés que buscar en la tercera columna. Claro, pero imagínense estoy acá, en esta. Y supónganse que por algún motivo, copien, no copien. Por algún motivo, llegué a esta matriz. Para buscar la escalonada reducida equivalente, ¿dónde busco el elemento principal de fila? O sea, para que sí o sí, que en esa fila 2 haya, que el elemento principal sí o sí tiene que haber ahí en la segunda fila, Claro. la segunda columna. Y o sea, lo que pasa que, a ver, sí o sí tiene que haber o no. Yo no sé cuál es la matriz escalonada reducida equivalente de esta. Entonces, yo lo que podría hacer es, ya tengo el elemento principal en fila 1 acá, el 1.
Vamos a buscar elemento principal en fila 2. ¿Consigo un elemento en la columna 2? ¿Puedo No. intercambiar con la de abajo? Es lo mismo. Si acá hubiera un 1, sí, intercambio. Pero como no tengo un 1, tengo un 0, intercambiar no me sirve. Podría agarrar y decir a la fila 2, la cambio por la fila 2 multiplicada por 1/3. Y así consigo un 1 acá. Sí, Supongo que sí, pero no sería escalonada tampoco. sí es escalonada, fíjate. Si yo a este primero lo convierto en un 1 y después logro convertir a este y a este en respectivos ceros, y todo como quede, me quedó escalonada reducida. Pero no es la Ah, identidad. bien. Pero no es la identidad, con lo cual mi matriz no va a tener inversa. Con lo cual, llegado acá, si yo no logro encontrar un elemento principal de fila 2 en la columna 2, yo estaría en condiciones de decir, esta matriz no tiene inversa, y se acabó. No necesito seguir trabajando, salvo que yo, por algún motivo, necesite sí o sí la matriz escalonada reducida equivalente. Entonces ahí sigo buscándola. Pero si no, yo acá ya estoy en condiciones de afirmar que la matriz escalonada reducida equivalente no va a ser la identidad, y por lo tanto, esta matriz no tiene inversa. ¿Ok? Bueno, chicos, estamos en hora. Si esto se entendió, yo después esta presentación de matrices se las paso también para que tengan se las paso la semana que viene, así no nos confundimos ni nos distraemos. El jueves, acuérdense que vamos a hacer clase de consulta para el parcial. ¿Ok? Bien, profe, gracias. Bueno, Gracias. ya estamos en hora, No, así profe. que nos vemos entonces el jueves. Pablo, Chao, hasta luego. te hago una consulta, más Sí. que una consulta, un pedido. La semana pasada te hablé por mail y por Me ahora mandaste un mail, sí. Sí. No te lo Cuando- pude contestar. Hoy te mandé un mail diciéndote que te lo contesto en un par de días. Ah, listo, Porque no abrí. o sea, lo recibí, quédate tranquila, anduve con problemas personales, por eso no lo contesté, lo tengo que charlar con la titular. Listo, ¿Sí? perfecto. Déjame Muchas que gracias. si puedo, ya hoy o mañana te lo contesto. Dale, era para asegurarme que te había llegado. Que me llegó, sí, quédate tranquila que me llegó.